Hola, Miki. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ya estoy más tranquila. Pero sí estuve con Vamos la que vamos. crisis todo el día. No, dale con toda. Hola, hola. Hola. Ay, Hola, hola. hola, ¿cómo van? Bien. Bien, bien. Amor, así Y, súper. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, Javier. Hola a todos, ¿cómo van? Bueno, Mm, ¿son 12 participantes o hay alguien o ya? Creo que ya, ¿cierto? a mí me había escrito Brian, pero no, aquí lo veo. Sí la logró Brian. Creo que falta Camilo. ¿Quién más? Julián, Melissa, me gustaría verles la cara, por favor. No sé, a ustedes a quién se les va. Michael, Bueno, Michael no está porque yo asumo que Michael está preparando su exposición. Nicolás. Sebastián, Sebastián, ¿quién es Sebastián? Ah, sí, Sebastián hace falta. Nicolás también. Bueno, Bueno, pues arranquemos con los que están. listo. Les voy a compartir pantalla entonces para empezar. Dale. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Sí. Listo. Bueno, quiero empezar, antes de darle ya aquí en modo presentación. Bueno, el libro que voy a exponer es Ante el dolor de los demás. Y aquí ya voy. Ay, acá, un momentito, que me entró otro. Camilo está pidiendo ser admitido. Listo. Bueno, entonces, nada, como les dije, el libro bueno, que a mí me tocó, me correspondió fue Ante el dolor de los demás, de Susan Sontag. Quiero empezar, ay, ¿por qué no me pasa? Bueno, quiero empezar hablando de, digamos, como hablando de Susan Sontag y de Victoria Woolf, ya les voy a explicar por qué. Bueno, Susan Sontag, pues quisiera como decir, bueno, ella fue una escritora, novelista, filósofa, ensayista, directora de cine, bueno, estadounidense, que fue muy importante porque ella eh, más o menos lo que hizo fue que cambió el ensayo, la manera como se entiende el ensayo escrito, y lo cambió porque cambió la manera como percibimos pues el dolor ajeno a través de fotos, que los reporteros gráficos pues han hecho a partir de la historia y a partir de guerras y eventos que han pues afectado a la humanidad. La coloco junto a Victoria Woolf, porque Victoria Woolf, bueno, fue una escritora británica y fue considerada una de las figuras más importantes para el feminismo pues, del siglo XX. Y las coloco porque Susan Sontag empieza el libro de Ante el dolor de los demás, citando a Woolf por un libro que tiene ella, que se llama Tres Guineas. Y bueno, entonces estuve leyendo un poco al respecto sobre el libro de Tres Guineas, y este libro digamos que es muy importante históricamente porque si bien Woolf nunca tuvo como un activismo político muy fuerte, fue una mujer que digamos a partir como de la literatura sí tuvo mucha importancia. Entonces en este libro ya toca tres temas muy importantes que son la falta de oportunidades educativas en la mujer, los obstáculos profesionales y la ausencia de toma de decisión. Entonces, bueno, Wolf empieza hablando de una, pues,
Susan Sontag la cita porque Woolf tiene una carta que es dirigida a un abogado donde empiezan a hablar como de las raíces de la guerra. Y Woolf, digamos que reflexiona acerca de que la guerra tiene género y es género masculino, además de que en esta época pues la mujer no tuvo, digamos, pues tuvo ausencia constante a la hora de tomar decisiones. Entonces Sontag lo que hace es que reitera y recupera y pues mantiene como digamos, esta posición diciendo como no debemos hablar de nosotros cuando estamos hablando del dolor de los demás. Entonces es muy importante porque creo que además de que estas dos mujeres tienen un discurso importante respecto a la raíz de la guerra, también hablan, digamos, del sufrimiento femenino como otro aspecto de dolor y como la falta de oportunidades como otro aspecto de dolor a lo largo de la historia del siglo XX. Entonces, bueno, quisiera hablar como de la guerra, describiendo pues específicamente que la guerra es un conflicto en el que dos o más grupos pues se confrontan por digamos el poder político, por recursos naturales o por algún fin en específico. Entonces quiero empezar citando acá que Woolf dice, bueno, cuando las mujeres, cuando las fotos eran enviadas y estaba el cadáver de un hombre o de una mujer tan mutilado que pudo haber sido el de un cerdo. Entonces, en este punto de la dimensión homicida, la guerra destruye la identidad de la gente como seres humanos, los cosifica. Entonces, a partir pues, de la exposición voy a ir hablando como de la cosificación que tiene el ser humano y respecto pues, a la guerra. Acá coloco una frase que es de Sun Tzu, que dice, la guerra es el mayor conflicto de Estado, la base de la vida. Ay, espérame un segundito que aquí no me deja ver. La base de la vida. Hay alguno. Bueno, y es el Tao de la supervivencia y la extinción. El Tao es como el camino. Entonces, lo cito porque este tipo, digamos, a partir de la literatura creo que es importante, porque él tiene un libro que se llama El arte de la guerra, y este libro pues es como un libro que ha sido como muy importante durante la evolución de la guerra, porque es un libro como donde se habla de estrategias a partir pues de la guerra, entonces por eso digamos que lo cito. Coloco esta imagen a mí, digamos, pues a medida que fui leyendo el libro, me impactó mucho, digamos, como esto, que es el pacto de Kellogg-Briand en 1928. Este pacto, pues fue un pacto en el que 15 naciones europeas se reúnen para llegar como a un acuerdo de que no van a utilizar a la guerra como un instrumento político para resolver conflictos o pues como controversias internacionales, porque ellos mismos se dieron cuenta que Europa se autodestruyó pues durante la Primera Guerra Mundial. Entonces digamos que se inicia este pacto, pero realmente este pacto nunca llega a concretarse, porque pues siguen las guerras. Bueno, ya yendo digamos a lo que Sontag empieza pues como tal a citar en el libro, dice, quiero hablar de estos grabados, que este de acá que les estoy señalando es de Jacques Callot. Este es una serie de 18 grabados que fueron llamados pues las miserias y las desgracias de la guerra y que representaban la invasión a Lorena, que es como un estado en Francia, por tropas francesas contra civiles en 1630. Y al lado colocó un grabado, un dibujo del artista Hans Ulrich Frank, que fue quien realizó también como unos grabados que fueron publicados en el 1656 y que representan pues a soldados asesinando a civiles. Sontag es muy reiterativa hablando de Goya, de Francisco de Goya, de esta serie de 83 grabados que salieron publicados en el 63, y estos representan las atrocidades que los soldados de Napoleón Bonaparte perpetuaron al invadir España en 1808. Entonces estas imágenes pues llevan, digamos, como al espectador a lo más cerca de lo que sucedió, ¿no? Entonces también habla un poco de que esto fue lo que sucedió, o esto fue lo que yo vi, y digamos que la idea de la fotografía es que a partir de la fotografía se empieza a representar como una secuencia de la realidad. Igual si tienen preguntas me pueden pues ir como interrumpiendo. También, digamos, cito a Pablo Picasso con el cuadro El Guernica, que también es muy nombrado durante el texto, porque Sontag dice, cuando Leonardo da Vinci da instrucciones para pintar una batalla, hace hincapié en que los artistas tengan coraje e imaginación para mostrar lo que la guerra hace pues en su totalidad, como el horror de la guerra. Entonces me pareció
yo la verdad no había como nunca entrado a investigar al respecto sobre el Guernica, entonces me pareció, digamos, que también fue un proceso como para mí muy interesante, porque digamos aquí, digamos, pues digamos de todo lo que leí, se concluye que no hay o sea, Pablo Picasso se interesa por mostrar más el sufrimiento como tal del otro y no todos los demás, digamos, contextos que la guerra tiene, que son como bombas o aviones o ametralladoras o sangre, sino muestra más es como el dolor y el horror pues, que la guerra produce en la gente. Algo que me pareció muy curioso fue que Sontag dice que durante el desarrollo del arte cristiano, el arte cristiano, digamos, tuvo como un hincapié en demostrar, en representar, pues, como el horror a partir de algo que es producido por la ira, bien sea como una ira divina o una ira humana. Entonces, bueno, encontré este grafito que es como, pues, en teoría, el primer retrato como de la crucifixión de Jesús, se me olvida, sí, de la crucifixión. Y bueno, aquí ya, digamos, empiezo a hablar un poco de fotografía. Yo voy a hacer a partir de pues como de la exposición, voy a ir hablando un poco también como de la evolución que tuvo la fotografía a partir de las guerras, como durante el tiempo. Entonces, digamos, Sontag dice que la guerra de Crimea fue la primera guerra documentada o atestiguada por un reportero gráfico, y este reportero fue Roger Fenton. Sin embargo, esta guerra, a pesar de que fue la primera documentada, únicamente tiene esta foto que, digamos, es validada como documental. Las otras, si bien aparecen, tienen un contexto, digamos, más posado, porque primero, pues como esta expedición fotográfica de Roger Fenton fue como financiada por el Estado, y ellos lo que querían era como que no se mostrara, digamos, la magnitud y el horror de lo que produce la guerra en los soldados en específico, para que las familias y la nación, pues como que no se levantaran en contra de esta guerra, en contra del Estado. Entonces, esta foto, que se llamó, por aquí tengo el nombre, El Valle de la Sombra de la Muerte, digamos, como la foto como con un carácter más documental de todos los 350 negativos pues que hizo Roger Fenton, porque muestra un camino con balines de cañón, con piedras, y bueno, es como que muestra la muerte sin muertos. Entonces, técnicamente esta es, como según los críticos, como la más documental, porque las otras tenían un carácter más posado. Por ejemplo, esta era como que ponía a los soldados a posar y lo que mostraba más era como pues como una expedición como de los hombres durante la guerra, ¿no? Entonces mostraba, eran cosas como más posadas, porque además pues toda la parte técnica, o sea, además de que digamos Roger Fenton tenía como esta condición de que el Estado le dijo como no puede mostrar, digamos, el horror de la guerra. Además de eso, pues técnicamente las cámaras eran como muy grandes y necesitaban exposiciones largas, entonces por eso digamos que también se dificultó. Luego, en 1925 aparece pues la Leica, que fue como la cámara que le permitió como a muchos fotoreporteros tener como mayor como ligereza a la hora de hacer pues registros de lo que se estaba viviendo. La coloco porque siento que es importante hablar, digamos, también como de la evolución de la técnica fotográfica, porque por lo menos esta foto, que es una foto, digamos, como emblemática de Robert Capa, fue hecha con esta Leica. Y bueno, la coloco aquí porque, bueno, hay varias cosas que quiero hablar respecto a Robert Capa. Entonces, Robert Capa, pues, es el seudónimo de una pareja de fotógrafos, que es Gerda Taro y Andy Erno Friedman. Pero esta foto la coloco porque, si bien, digamos, históricamente se ha hablado del instante decisivo y de que la Leica produjo como permitió pues como capturar este momento en el que una bala pues lo mata, aparecen luego como teorías en las que se dice que esta foto fue esposada. Entonces, bueno, esta foto aparece, según Robert Capa, la foto fue disparada el 5 de septiembre del 36 y es publicada en VU el 23 de septiembre, pero también aparece publicada esta foto, que es una foto con la misma luz, como en el mismo lugar, lo que lleva a pensar que esta foto muy probablemente pues fue como posada.
Aquí también, bueno, quiero hablar como de la Guerra Civil Española, que fue una guerra, fue la guerra, digamos, como con mayor documentación, la primera guerra con mayor documentación por parte de reporteros gráficos, porque además ya estaba pues la facilidad técnica de la cámara. Entonces, bueno, quisiera hablar acá en específico de Gerda Taro. Yo ya voy a seguir y ya me devuelvo a esta diapositiva, porque Gerda Taro, yo la verdad vine a conocerla como una de las primeras fotoreporteras hace poco, pero siento que ella, al ser un seudónimo de Robert, pues bajo el nombre de Robert Capa, ha pasado pues como desapercibida en la historia del fotoreporterismo, pues como la figura femenina. Entonces me parece importante también hablar de ella a partir también del, pues como de la dinámica y del discurso que tiene Wolf y que tiene Susan Sontag. Entonces, bueno, aparece que durante la Guerra Civil Española, ella pues estaba trabajando con su pareja en la guerra, ¿cierto? Documentándola. Ella muere en esta guerra, digamos, esta foto es de ella. Y ahí es importante, y coloco esto porque la Junta Delegada de Defensa de Madrid fue como una organización que si bien permitió que se documentara, también como que fue un pie a mucha censura a partir pues como de la fotografía. Entonces encontré, digamos, estos datos que me parecieron muy interesantes, que dice que durante la Guerra Civil Española se reconocieron 1.249 fichas de identificación a fotógrafos. Es decir, habían 1.249 fotógrafos como trabajando durante la Guerra Civil, si bien solamente 197 fueron como fotoreporteros gráficos, de resto ya eran como fotógrafos que tenían como tiendas o algo así. Entonces pues, me pareció como muy curioso el hecho de que hubiesen tantas fichas reconocidas, ¿no? Coloco aquí esto porque, bueno, está Gerda Taro, pues como resguardada tras un soldado, y esta foto pues, es hecha por su pareja. Y coloco esto acá, que lo encontré donde dice, bueno, que fue como el último texto, o las últimas palabras que ella dijo antes de morir. Ella muere, como les digo, durante esta guerra, y tuvo una muerte como horrible. Dice, caen bombas muy cerca de nuestra posición, oímos el ruido estremecedor de los bombardeos. Ted se cubre la cabeza, pero yo saco los focos sin parar. Mantengo la sangre fría en medio de una escena apocalíptica, con aviones descendiendo en picado, explosiones que agujerean la tierra y soldados que huyen presos del pánico. Conservo la calma cuando un avión abre fuego sobre nuestro hoyo. Me quedo tumbada de espaldas y sigo disparando la Leica. Se me abren los carretes. Entonces, lo coloco porque me parece, como les digo, que como figura femenina en el fotoreporterismo es una persona importante, porque además ella muere y dicen que su muerte fue horrible, porque muere como estripada, y que después de que llega como los médicos, lo único que ella decía era como mi cámara está bien, pues como que solamente le importó como realmente cubrir su trabajo. Entonces, bueno, me devuelvo acá porque Sontag habla un poco de también esta foto de David Seymour, que fue también durante la Guerra Civil Española, y ella hace mucha referencia en esta foto, porque es una foto de una mujer mirando al cielo, y ella, digamos, lleva a la reflexión de que si bien pudo ser una foto de una actividad política al aire libre, es una foto que también muestra como el horror de la guerra, el horror de lo que vendría después, que son como aviones bombardeando completamente España, porque además España se convierte en ese momento como en el lugar de pruebas para la Segunda Guerra Mundial. Y también esto viene conectado un poco con el Guernica, ¿no? Que el Guernica, pues Guernica fue esta ciudad que fue destruida, la primera ciudad española destruida por Alemania. Bueno, luego Sontag habla de la guerra de Vietnam, y que esta fue como la primera guerra que se hizo cargo de la televisión, y que pues estuvo siempre como en la pantalla pequeña de la comunidad, de la gente. Entonces, Sontag dice que esta guerra pues fue documentada al 100%, o sea, la televisión mostró todo lo que estaba sucediendo. Entonces aquí les coloco pues como un enlace, yo ahorita les enviaré también pues como esta presentación por el grupo, donde habla un poco como de la guerra de Vietnam. Se me olvidó aquí pues como decir dos enlaces que había colocado. Yo no sé si ustedes conozcan esta canción, se llama Taro, que es de LJ, y bueno, esta canción habla, y además de que es muy bella, no sé si la pongo, Javier, o por tiempo, luego simplemente ustedes la ven,
porque es una foto que es una canción que habla en torno, digamos, como a la figura de este seudónimo de Robert Capa, que es esta pareja, y además es muy bello, las imágenes son muy bellas, entonces coloco el enlace ahí por si no conocen esa canción, pues para que la escuchen. Y coloco también este enlace, que es la canción de Nanas de la Cebolla de Serrat. Esta canción, cuando la conocí me pareció muy bella y a la vez muy triste, porque Serrat lo que hace es que canta un poema de Miguel Hernández, que es un poeta español, que pues él trató de escapar para no participar como soldado durante la Guerra Civil Española, y lo agarran, entonces él va a la cárcel. Cuando está en la cárcel, él recibe una carta de su esposa donde le dice que la situación pues afuera es tan difícil que lo único que tiene para darle a su hijo recién nacido es jugo de cebolla, sangre de cebolla. Entonces creo que es una canción que es bien, pues como densa, pero también habla pues como que lo acerca mucho a uno al contexto y a la situación de la Guerra Civil Española. Bueno, Sontag también habla de estos fotoreporteros, digamos, históricos que siempre que se interesaron por cubrir como las hambrunas y la guerra que han como azotado a la humanidad a lo largo de la historia del siglo XX. Entonces aquí cito tres en específico que me parecieron importantes. Este es Werner Bischoff, que él lo que hace es que cubre como las hambrunas en la India. Y bueno, empiezo estas tres diapositivas diciendo como, bueno, la guerra es el mayor crimen, y desde mediados de los 70 casi que todos los fotógrafos conocidos creían que su papel era pues mostrar la realidad de la guerra. El otro es Don McCullin, que también pues cubre las hambrunas, y este hombre trabaja en especial en África. Y en este me pareció, este fotógrafo, que además yo no lo conocía, me pareció muy interesante, se llama Eugene Smith. Él tiene un trabajo sobre lo que sucedió en Minamata, y que fue pues un crimen, y un crimen contra la humanidad, porque la corporación Chiso sabía que estaba como botando muchos desechos al agua que estaban cargados de mercurio. Entonces ahí las víctimas empezaron a tener como muchas malformaciones, y entonces al año Eugene Smith duró un año trabajando pues como en este proyecto, pero luego esta corporación se da cuenta de digamos, la denuncia que está haciendo Smith, y pues o sea, como que no le permiten seguir. Luego ya en el 71 aparece el primer fotógrafo que empieza a documentar la guerra con negativos a color, que es Larry Burroughs, y me pareció muy interesante porque, bueno, él tiene un trabajo pues como bien bello sobre todo lo que sucedió en Vietnam. Esta foto la coloco acá porque me parece importante, digamos, como contexto, porque son, bueno, unos aldeanos vietnamitas que son reclutados por soldados estadounidenses. Esta fue la última foto que le hicieron a él antes de subir a un helicóptero en el que muere, pues como con otros dos fotoreporteros cubriendo pues esta guerra. Y bueno, él muere en el 71 y Life cierra al siguiente año, en 1972. Entonces, él tuvo como mucha conexión con esta revista y fue uno de los grandes reporteros. Pero además algo que me pareció muy interesante es que Sontag hace también como la crítica de la parte como editorial. Entonces, digamos, estaba como, Sontag decía como aparecía una foto súper fuerte de Burroughs, y al lado colocaban, o sea, una foto primera página completa, y al lado aparecía una foto, no sé, de un gel como para afeitar o algo así, era como una foto publicitaria. Entonces es como también como que restaban importancia de una foto a la otra, la crítica pues de esto. Bueno, digamos que Sontag también empieza a hablar un poco de lo que de la belleza, ¿no? De la belleza en las fotografías, y ella dice que realmente si no se siente repudio por todo esto, o sea, quien no llega a sentir repudio por el dolor ajeno es un monstruo. Entonces habla de Sebastião Salgado como uno de los principales, como, bueno, de los fotógrafos como más criticados a lo largo como de la historia, porque si bien sus composiciones han sido, digamos, son muy bellas, pero también ella dice, y lo pone como en entredicho de si bien son bellas, es el dolor del otro. ¿Cómo podemos encontrar belleza viendo pues que otro
otra persona está muriéndose de hambre o algo así por el estilo. Entonces la mirada del artista debe ser pues como despiadada, debería consternar y a la vez tener una belleza desafiante. Entonces, bueno, por eso también coloco a Sebastián Salgado, lo refiero. Aquí me parece también muy importante hablar de esta mujer porque siento que además como el leer el libro de Sontag me ayuda a entender muchas cosas respecto pues como a mi interés. Y yo he tenido un gusto especial por el trabajo de Lindsay Addario, que ella es una fotoreportera americana, además de que lo coloco porque el libro de Susan Sontag sale en el 2004 y durante como el inicio del siglo Estados Unidos estaba como en un momento de muchas guerras, entonces acá pues se empeora drásticamente el conflicto entre Israel y Palestina, y la prensa, digamos que no tuvo acceso pues como a cubrir estos espacios. Entonces, esta mujer, Lindsay Addario, es una fotoreportera que digamos que tuvo mucha actividad durante esta época. Y bueno, aquí les coloco como bueno, esta historia, esta foto de acá la coloco porque me parece que es una historia también un poco a partir de cómo Sontag lo pone, y es como el fotógrafo también interpreta las fotos que está viviendo. Estas fotos fueron en África, ella estaba embarazada en este momento y digamos que todo su proceso como de embarazo se vio retrasado porque ella siempre estaba como, si llego a estar embarazada, pues como que no va a poder seguir cubriendo como pues lo que yo hago. Entonces, esta historia, yo me leí el libro de ella que se llama, que lo recomiendo muchísimo porque además siento que es como una autobiografía y es muy bello porque ella lo dice y lo narra de manera muy personal. Y este libro se llama, no recuerdo exactamente acá, pero se llama Entre el amor y la guerra, la vida de una fotógrafa. Y esta foto me pareció importante como ponerla, porque a mí cuando leí este libro me causó mucho impacto, porque esta foto ya dice que llega a Somalia y encuentra un hospital donde la gente se está muriendo completamente de hambre, y encuentra esta pareja de mujeres que pues son hermanas, y lo que hacían básicamente era que al niño, al hijo de una de ellas, ellas le cerraban los ojos. Y entonces ella les pregunta como por qué hace eso, y entonces ellas le dicen como porque es en este momento, o sea, es el mayor acto de amor que puedo tener por mi hijo, le dice pues la mamá, y lo que hace es que le empieza a cerrar los ojos, y Lindsay dice ahí en ese momento como es muy impresionante lo que viví porque estaba fotografiando la guerra y la muerte, el hambre, y por dentro sentí las patadas de mi hijo. Entonces fue como una dualidad de que estoy fotografiando la muerte y estoy sintiendo la vida a la vez por dentro. Bueno, entonces aquí me parece también como importante nombrar esta exposición que Sontag la refiere en el libro. Y la coloco porque siento que también coyunturalmente es importante porque la gente a medida de que pasan como lo dije ahorita, con la guerra, digamos, civil española, la fotoreportería tuvo mucha censura por parte también como del Estado, porque a los estados no les convenía que salieran muchas de estas fotos para no generar como pánico y polémica social. Entonces, esta exposición es Here in New York, que es una exposición que se da en Manhattan a finales del 2001, y es una exposición que invitan a fotógrafos profesionales y invitan a fotógrafos como aficionados a que muestren sus fotos sobre lo que sucedió el 11 de septiembre. Entonces, llegan muchas como solicitudes para participar, y esta exposición era como, ok, usted puede comprar la foto que más le guste y después de que la compre se entera si es de un fotógrafo como aficionado o de un fotógrafo profesional. Entonces me parece importante porque Sontag dice que la gente a partir de toda esta censura empieza a tener como una creencia de que una foto documental entre menos bella es más real, como que tiene menos intervención y menos manipulación. Entonces, por eso, digamos, cito esta exposición. Bueno, esto me parece importante también nombrarlo porque si bien Sontag habla mucho de la interpretación que se le da a las fotos, es como que la intención del fotógrafo finalmente no determina lo que significa la foto. Dime.
qué pena te hago un paréntesis, es que yo tengo unas preguntas pues ya formuladas específicas para ti Ujú. y pues precisamente porque tú haces este tipo de fotografía y una de las preguntas era exactamente la diapositiva, lo que acabas de pasar. ¿Puedes devolver la diapositiva pasada? ¿Esta? ¿La Sí, de me Google? interesa mucho porque, porque digamos, yo no hago parte de este campo de fotografías, ni tampoco es el tipo de fotografías que consumo, pero cuando vi la curaduría que hicieron de esta exposición, en donde cualquier individuo podía comprar por 25 euros una de estas fotografías de Ujú. la Torre de las Dos, de la calle de las Dos Torres, ¿Hola? técnicos, compositivos, que le dan una sensación de mayor veracidad y genuinidad a la imagen. Sí. Entonces ella ahí como que empieza a discutir esa idea de lo verosímil o lo montado o Ujú. lo profesional artístico e incluso lo vernal. Pensé inmediatamente en ti porque a mí me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esto. O sea, Javier, tú discúlpame. construyes ese tipo de imágenes, ¿cómo percibes tú que se ponga al mismo nivel la foto que una persona de X ese día estaba enfrente y sacó su celular y disparó Ujú. o un Ashway? Lo siento, es que imagínate que se me cambió la red Wi-Fi y cuando estabas formulándome la pregunta se trabó ¿Me estás oyendo ahora? Ahora te estoy oyendo, ¿podrías por favor repetirme qué La fue? pregunta es, ¿cuál es tu posición frente a eso? Porque ella lo que hace acá es que esta exposición equipara lo que es un fotógrafo profesional a lo Ujú. que nosotros entendemos como hoy en día como un fotógrafo amateur o Ujú. un usuario o un consumidor y productor. Yo creo que esa línea cada vez desaparece mucho más. Esto es Sí, un ejemplo perfecto para entender que esa idea de veracidad y singularidad, acá el error, acá lo mal hecho, le da más valor a la imagen. Entonces sí, tú, que eres reportera y haces fotografía, digamos, con esa conciencia, ¿cómo percibes esa lectura de un público que pudiese llegar a creer que una imagen es más verosímil, sin importar, digamos, el que lo creó, sino simplemente por su nivel técnico? ¿Me hago entender? sí. Digamos que en este momento creo que el, el, el documentalismo, pues digamos que toda persona tiene acceso, ¿no? Y es un poco también lo que, digamos, ella habla de esta exposición, y es como que cualquier persona puede ejercer como ese papel, ¿cierto? De registro del otro. Yo entiendo perfectamente, digamos, como la situación un poco a partir de lo que leí del libro, y es que la historia, digamos, ha demostrado que muchas de las fotos históricas han sido manipuladas. Entonces, si bien como desde mi posición como reportera, ¿cierto? Que es algo que yo hago, digamos que lo veo completamente válido y siento que es completamente natural, ¿cierto? También un poco como la posición que incluso hasta yo puedo llegar a tener y que lo he tenido en algún momento, como decir, como esa foto, o sea, esta persona, ¿cómo hizo para pensar en componer cuando está sufriendo o está viendo esto tan horrible? Pues es decir, entonces es como, yo digamos como que sí entiendo un poco la posición como de el general, eh, pero a la vez también es como finalmente, en mi caso por lo menos, pues es como que yo he estudiado para esto y es que me interesa mostrar lo que está sucediendo a partir de muchas cosas y de mucha retroalimentación como de arte y de imágenes de lo que me alimento, ¿no? Entonces, siento que es completamente, digamos, como válido la posición de creer, pues que, ay, perdón, de creer que una foto entre, digamos, más fea, entre comillas, es más real, pero a la vez también es como, mm, digamos, como te digo, desde mi posición, es como, no se puede tampoco como desmentir que porque es una foto, digamos, bien compuesta o bella, pues no está intervenida, ¿no? Es como creo que es la posición que tengo. Creo que es Claro, es como como... el ejemplo de también, ahí te acabas de responder lo de Sebastián Salgado, o sea, ya llega un Ujú. punto que está tan perfecta que ya queda estetizada como algo artístico y ahora es mal vista en vez de ser bien vista. Ahí el Exacto. error empieza a valer más.
Exacto. Entonces, a mí me parece interesante. Yo, digamos, no cargo con ese peso, pues porque yo no hago ese tipo de fotografía y nunca la he querido hacer. Admiro a la gente que lo hace bien hecho, pero sí me parece, pues me parecía importante a ti hacerte esta pregunta porque tú sí te cargas ese peso. O sea, eso es como un disfraz, una maleta que uno se pone. Yo soy reportero. ¡Pah! Y Uno digamos que tiene que incluso, lidiar con este tipo de situaciones. sí, y mira que incluso, digamos, creo que como la experiencia más cercana como a una exposición como esta que tuve fue la exposición que tuvimos en Ojo Rojo, porque esta exposición tenía una curaduría tanto de fotógrafos profesionales o reporteros, digamos, que se encargan de documentar el paro nacional en general y también de aficionados. Entonces fue algo muy cercano y por eso digamos que también lo cito, porque sí me sentí como muy identificada, pues como que ya lo viví también, ¿no? Y es como no quitarle tampoco la oportunidad porque finalmente yo también siento que un poco la fotoreportería es un tema cuando hay una gran foto de fotoreportería, también es un tema como de suerte, ¿no? Y finalmente si, digamos, yo como fotoreportera no corro con la suerte, entre comillas, de estar en el momento adecuado y otra persona está, finalmente también creo que la labor como en este momento en el que siento que la comunicación es realmente lo que rige el mundo, siento que pues es importante que cualquier persona tenga la capacidad de documentar y de registrar. Sí, qué pena, acá lo enlazo porque yo creo que va a tener mucho que ver con la expresión que viene a continuación de Michael y es esa idea de que todos somos productores y consumidores de imágenes. Entonces, ustedes tienen que entender como fotógrafos que el que se pone ese disfraz son ustedes y los que entran en ese paradigma son ustedes mismos. Le pongo un ejemplo de la semana pasada, la foto esa que sacaron en El Tiempo, una muy similar en donde se veía el Nevado del Tolima, ¿ustedes sí la vieron? Esa foto la ¿Sí? tomó el amigo de mi Inaldo hermano. Pérez. Inaldo No, Pérez. bueno, la que me mandaron una cosa, o sea, el amigo de mi hermano que es panadero tomó una foto igual o mejor. Entonces, a mí eso me parece muy importante como reconocerlo, o sea, entender que ese ojo ubicuo ya está activo. Y entonces, uno cómo lidia desde su forma en la que yo me paro en la fotografía con eso. Una cosa es pararse desde las artes plásticas, que es un tipo de estrategia de cómo abordar la imagen. Otra cosa es pararse desde la reportería. Entonces, pues yo no sé la respuesta, te digo, yo no soy reportero, pero sí me parece importante que tú, pues viendo este tipo de ejemplos, lo analices y lo mires en tu producción fotográfica. Sí, no, digamos lo que te digo, me parece que es completamente válido y además a mí me parece que es importante, pues es lo que te digo, vuelvo y reitero, estamos en un momento como de comunicación e influencia, ¿cierto? En el que todo el mundo puede desarrollar como, pues, tener esta responsabilidad. Entonces a mí me parece como muy interesante. Ahora, siento que toda la gente, digamos, como los reporteros, o sea, en algún momento llegó a surgir esta pregunta de, cuando estamos en un mundo en el que todo el mundo registra, el papel del documental o del fotoreportero sigue siendo importante y es Mm. como, a partir de esto, digamos, como que yo llevo al análisis de que finalmente uno también se prepara para situaciones como, claro, digamos lo que dices tú del nevado, cualquier persona podría llegar a hacer este registro, pero hay situaciones, digamos, de conflicto ya o de orden público donde digamos, un fotoreportero se prepara para poder hacer un registro de esto. Y a mí me parece muy bello porque finalmente Sontag, hay una parte en el libro donde dice como que la fotografía y la guerra van de la mano, porque como que ópticamente hacen lo mismo. Uno dispara una foto y la otra persona puede estar disparando un arma, pero digamos ópticamente como que permite, es el mismo sistema, ¿no? Entonces, siento que, digamos, la respuesta o sea, digamos, de manera personal, que le tengo a esa pregunta de, en un momento en el que todo el mundo hace fotos, ¿el documental es importante? Creo que sí, porque finalmente es algo que sigue sucediendo y hay laceraciones, ¿no? En la humanidad. Y hay personas que finalmente también se preparan como físicamente para eso. Claro, yo creo que la respuesta también ya está, también ha sido resuelta por otras personas de una forma muy eficiente. Un ejemplo es precisamente el autor que acabas de decir que no conocías, que se llama Eugene Smith. Eugene Smith es el precursor del ensayo fotográfico. Y Eugene Smith se pilló que las guerras se estaban contando a partir de los intereses políticos de los gobiernos. Entonces este personaje lo que hizo fue adoptar una forma diferente de contar una narrativa, una historia. Y ahí viene el ejemplo de Minamata, que es un proyecto que no se hizo en una salida de campo, sino es un proyecto de casi 5 o 10 años en donde él va registrando cómo generación tras generación el mercurio empieza a afectar, digamos, a sus habitantes. Entonces es Sí. una nueva forma de releer la reportería. Entonces yo Ujú. creo que esas respuestas ya están sucediendo y ahí deben haber infinitas. A lo que hoy es que es muy importante para vos que tú personalmente pienses tu mecanismo de cómo abordar eso. Muchas gracias, Jorge.
Bueno, Chévere, no, está muy buena la exposición. Qué pena te interrumpí, pero es que creo que podíamos ahí articular unas ideas. no, está perfecto. Bueno, digamos acá dice, bueno, hablando ya como, y que va como muy conectado finalmente también a esto que estábamos hablando de la intención como el fotógrafo, finalmente esta intención como o sea, lo que el fotógrafo hace, no, el significado no lo determina el fotógrafo, esto puede ser como interpretado según los intereses de la sociedad o del Estado, ¿cierto? Entonces aquí quiero colocar como dos ejemplos